seguimos en la Secte Lleva comentando los principales estudios que se están presentando en el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Ámsterdam. A continuación vamos a resumir los aspectos más relevantes de las nuevas guías del manejo de la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético y vamos a dividir el vídeo en dos partes y a continuación vamos a empezar con la primera parte. Aquí os presento la figura central de las guías que habla sobre el manejo de la enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2. Iremos desgranándola más adelante en el vídeo. Y bueno, en cuanto al screening de la diabetes, es recomendado hacerlo en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular usando la glucosa basal en ayunas o la hemoglobina glicosilada, con una clase de recomendación 1A. Y en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2, es recomendado revisar la historia clínica y la presencia de signos sugestivos de enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes, así como hacer una valoración sistemática en cada visita clínica de signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes. Para la valoración de la enfermedad renal, es recomendado utilizar el filtrado glomerular por CK-D-EPI y el cociente albúmina-creatinina, con una clase de recomendación 1B. En cuanto al diagnóstico de los pacientes de la diabetes, la verdad que con respecto a las guías previas no hay cambios, se sigue manteniendo los mismos criterios que en las guías del 2019 y se sigue manteniendo que se necesita un solo test positivo si el paciente presenta síntomas de hiperglucemia y 2 test positivos necesarios si no hay síntomas de hiperglucemia. En cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular, aquí nos encontramos con una de las principales novedades de la guía, ya que para los pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular establecida o daño de órgano diana, se introduce una nueva puntuación de riesgo específica que es el Score 2 Diabetes. Este score integra información sobre factores de riesgo cardiovascular recogidos en el Score 2 que conocimos en las guías de prevención previas y además integra también información específica de la diabetes, como la edad en el momento del diagnóstico de la diabetes, hemoglobina glicosilada y filtrado glomerular. Y en pacientes diabéticos, repito, sin enfermedad cardiovascular sintomática ni lesión severa de órgano diana, con una recomendación clase 1B hay que realizar el Score 2 Diabetes para estimar el riesgo cardiovascular a 10 años de nuestros pacientes. Una vez que realizamos este score, dividiremos a los pacientes en bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. En cuanto a los objetivos glucémicos, tampoco hay cambios con respecto a las guías previas, se sigue manteniendo el objetivo de control glucémico en hemoglobina glicosilada menos de 7% para reducir las complicaciones microvasculares y pudiendo o debiendo individualizar acorde a las comorbilidades del paciente, la duración de la diabetes y la expectativa de vida, siempre, por supuesto, pues evitando la hipoglucemia, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y un control estricto de la glucemia debe ser considerado para reducir la enfermedad arterial coronaria y preferiblemente hay que hacerlo con fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular. En cuanto al estilo de vida en el paciente diabético, pues las guías siguen incidiendo en la necesidad de reducir el peso y para mejorar el control metabólico y el perfil de riesgo cardiovascular, tanto en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, y nos recomiendan que si tenemos que utilizar fármacos para esta reducción de peso, debemos hacerlo con fármacos hipoglucemiantes que hayan demostrado beneficio en la reducción del peso. La cirugía bariátrica debe ser considerada en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular con un IMC mayor o igual a 35, cuando las modificaciones en el estilo de vida combinadas con los fármacos que reducen peso no hayan sido suficientes. En cuanto a las recomendaciones de la nutrición, la dieta mediterránea o la dieta rica en grasas no saturadas pasa a ser una recomendación clase 1A, previamente era 2A. Y en cuanto al ejercicio, vemos cómo se recomienda incrementar el ejercicio en todos los pacientes, siempre adaptándolo a sus comorbilidades y a pues si el paciente es frágil, tiene neuropatía, retinopatía, etc., y se hace hincapié en la necesidad de introducir un ejercicio estructurado en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular.
En cuanto a las recomendaciones del cese del hábito tabáquico, se sigue recomendando con una clase de recomendación 1A, y los fármacos, digamos, sustitutivos de la nicotina, la vareniclina y el bupropión siguen recomendándose con una clase de recomendación 2A. En cuanto al control lipídico, en los pacientes diabéticos no hay cambios con respecto a las guías previas. Se sigue recomendando un LDL menos de 100 en pacientes de moderado riesgo cardiovascular. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, el objetivo de LDL es de menos de 70 o una reducción de al menos el 50%, junto con un no HDL menos de 100, y en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el objetivo es menos de 55 o una reducción de al menos el 50%, con un no HDL de menos de 85. En cuanto a los fármacos para conseguir estos objetivos, las estatinas siguen siendo la primera línea de tratamiento, y en pacientes que tengan un muy alto riesgo cardiovascular y persistan con niveles elevados de LDL a pesar de dosis máxima tolerada de estatina y ezetimibe, pues tenemos que plantearnos los inhibidores de la PCSK9 con una clase de recomendación 1A. En cuanto al icosapento de etilo, la recomendación es baja, es una recomendación 2B, y se puede plantear o se puede considerar en combinación con estatinas en pacientes con hipertrigliceridemia. En cuanto al manejo de la hipertensión arterial en los pacientes diabéticos, tampoco hay ningún cambio. Se insiste en iniciar tratamiento cuando la presión arterial está por encima de 140/90, con un objetivo de menos de 130 y no menos de 120. Continuamos con la segunda parte del vídeo de las guías de diabetes en la SEC te lleva.